La arqueología pública supone acercar la arqueología a la sociedad, hacer que tenga un significado y una utilidad real, que sea más próxima. De esta manera la arqueología pública se puede entender de muchas maneras, se puede aplicar de muchas maneras distintas. Y en ellas lo importante es la actitud que la arqueología adopta respecto a los públicos y la actitud que esos públicos adoptan respecto a la arqueología. La arqueología pública es, por ejemplo, interesarse por la imagen pública de la arqueología y su presencia en la cultura de masas, de ahí la importancia de conocer y trabajar con los medios de comunicación. Es tener en cuenta las visiones alternativas de la arqueología, es decir, aquellas que no encajan con la visión oficial, la que dicta la academia. Valorar el gran potencial educativo de la arqueología por la gran variedad de disciplinas que engloba y de ahí lo necesario que es vincularse con la educación. Es implicar a la sociedad en el conocimiento de su patrimonio y de su pasado. Es bajar de la Torre de Marfil. Pensar que la arqueología y el pasado forman parte de la vida cotidiana. Valorar la diversidad de significados que puede tener un mismo bien patrimonial e integrarlos para enriquecer ese significado. No olvidar que trabajamos con dinero público, con un patrimonio que es de todos y que por tanto tenemos un compromiso con la sociedad. Quitar la malla verde y abrir las puertas de las excavaciones arqueológicas para que los vecinos puedan entender qué ocurre ahí dentro. La arqueología pública es gestionar el patrimonio y el trabajo arqueológico de un modo responsable y sostenible. Generar exposiciones inclusivas y participativas. Entender que hay muchos públicos y debatir en torno a la posesión y disfrute del patrimonio.